Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Un espacio que está organizado por la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, con el objetivo básico de divulgar sobre lo que hay en torno a la salud de nuestras encías, de nuestros dientes, de nuestra lengua, de nuestra boca en general, a la salud oral, que como decimos muchas veces, esa salud, la salud en general, empieza por nuestra boca. Por eso cada semana que tenemos la oportunidad de hablar con expertos, repasamos un tema concreto. Hoy vamos a hablar de algo que para los que estéis al otro lado y tengáis niños o niñas, hijos o hijas, posiblemente os interese, ¿no? ¿Qué hay detrás de la salud de la boca de nuestros hijos? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Cómo podemos ayudarles a mantenerla? ¿Cómo crear esos hábitos? ¿Cómo promocionar la salud? Bueno, pues de todo ello hablaremos en unos segundos con dos invitados de excepción que ya nos están esperando, pero antes yo les recuerdo que pueden recibir la información si se suscriben a nuestra newsletter, si utilizan ahora el móvil y captan este código QR directamente, van a poderse dar de alta de forma gratuita en nuestra newsletter para recibir toda la información que se genera semanalmente en la página web de Cuida tus encías, esta que está viendo aquí en pantalla, cuidatusencías.es. Allí tienen divididas la información con un tratamiento periodístico por secciones. Si te interesa el mundo de los implantes, de la ortodoncia, el mundo de la higiene, si quieres recibir algún tipo de consejos, cualquier cuestión relacionada con tu boca, la tienes allí. Son, insisto, reportajes avalados todos, evidentemente, por un consejo editorial formado por miembros profesionales sanitarios del mundo de la periodoncia integrados en SEPA. No me enrollo más, hacemos una pequeña pausa y enseguida nos metemos de lleno en el asunto que hoy nos atañe, que es la salud bucal de los niños y las niñas. El cepillado solo limpia el 25% de tu boca, dejando bacterias que causan problemas bucales. Listerine Cuidado Total elimina hasta el 99% de las bacterias, fortalece los dientes y protege las encías. Listerine, 6 beneficios en uno para una boca más sana. Y está con nosotros la doctora Paloma Planeix, a la que ya saludo. Doctora, profesora titular de odontopediatría en la Universidad Complutense de Madrid. Paloma, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada. Un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Y también está con nosotros el doctor Iván Varela, que es odontopediatra, al que saludo desde aquí también. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Nada, un placer. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de la salud de la boca de los niños. Paloma, ¿qué particularidades tiene, qué peculiaridades tiene la salud de la boca de los niños? ¿Qué debemos saber? Bueno, hay tanto que saber que se nos queda muy, muy cortito este programa. Las particularidades son como, por así decir, lo mismo que la pediatría con toda la medicina, o sea, nos encargamos de cuidar la salud bucal de los niños, como hacen los pediatras con el ser humano en crecimiento. Para nosotros es importantísimo porque precisamente eso, nos vamos a encargar de ver, de observar el crecimiento y desarrollo del niño en general y su contexto, el contexto con cuidado y acompañado con el crecimiento de todo lo que son las arcadas dentarias, la erupción y la exfoliación o la pérdida de los dientes de leche, cómo va a ir desarrollándose y qué influencias tienen, pues todo lo que vamos a ver a continuación, alimentación, la herencia, todo eso es para nosotros apasionante. Eh, ¿Cuándo deberíamos de empezar a dar esos consejos? Pues a nosotros nos gusta empezar desde muy tempranito, porque durante el embarazo es cuando la madre está más sensible a coger los consejos sobre salud oral y es allí donde nos gusta empezar. Comienza muy pronto la formación dentaria, intraútero, y cuando el niño nace ya tenemos dientes formados, mineralizados en las arcadas. No los tendremos fuera, pero es dentro de las encías. Las madres en las que hemos estado en los consejos del embarazo sabemos que muy rara vez se habla de salud oral. Se habla de otras cuestiones como pueden ser la pérdida del cordón umbilical, cómo debemos de cuidarlo, etcétera, pero eso en una semana está resuelto. Sin embargo, el tema de la boca es un tema que debe de conocer muy bien la madre cuando su bebé viene al mundo. ¿Por qué?
ese bebé va a nacer potencialmente sano y hay que conservar su salud oral por lo menos hasta la adolescencia. Y va a depender también mucho el entorno sociocultural del paciente. El niño que tiene posibilidades o no de acudir a unos servicios de salud, el niño que va a acudir a esos servicios de salud con regularidad, todo eso para nosotros es muy importante. Luego la salud, las particularidades de la salud bucal del niño, como vemos, son muy amplias, muy complejas y esperemos que al final de la entrevista algo quede aclarado. Muchas gracias. Sin duda, Paloma, muchas gracias por esta pequeña introducción inicial. Iván, claro, estamos hablando de niños, de niñas. ¿Qué papel jugamos los padres y las madres en este escenario? Bueno, pues en este escenario de la salud oral, al fin y al cabo estamos hablando de niños, de adolescentes, de bebés, en el que, bueno, no podemos olvidar que la responsabilidad de los cuidados, pues al final es paterna, ¿no? Es paterna y materna. Entonces, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo en las primeras visitas, que para mí es la visita más importante de todas, en las que hay que hacer esta parte de hacer entender a las familias esa responsabilidad que tienen, ¿no? Y desde muy bebés, pues bueno, la imitación, la motivación, el juego, pero sobre todo el ejemplo. Es decir, el ejemplo va a ser lo más importante, ¿no? Una familia que tiene unos buenos hábitos de salud oral, unos buenos hábitos de salud general, pues es un poco lo que se transmite, ¿no? Esos hábitos. Se hablaba en el imaginario colectivo de esa enfermedad de caries genética, que no lo es, que va a ser dependiente de la higiene, de la dieta y demás. Entonces, bueno, empezar por ahí, por el ejemplo, seguir desde bebés con la imitación, hacer estas cosas desde el punto de vista de un sí o sí, al final es por la salud de nuestros pequeños. Cuando hablamos de que se tienen que dar una ducha o cuando manchan el pañal, nadie tiene dudas y la mayoría de los bebés lloran también, ¿no? Y al realizar otras tareas que son inocuas. Y si tenemos cariño y paciencia para la higiene, pues bueno, llorarán, pero si no les hacemos daño, pues no pasará nada. Entonces, tenemos que ser también flexibles, ¿no? Y adaptar estos conceptos de salud oral, pero que sea un sí o sí. También es muy importante que a veces no le damos importancia pues cuando hay un viaje, no nos damos cuenta de las vacaciones o cuando hay una excursión en el cole y demás, que muchas veces pues bueno, nos vamos un mes de vacaciones fuera y ese mes parece que es un poco libertad total para la higiene oral también y para los cuidados. Y bueno, pues lo típico de que a veces llegan es como tenías una lesión de caries de control y pasa la Navidad y es como esto, ¿qué ha pasado aquí? Vuelven a la revisión y por desgracia pues ya hay que tratar cosas que a lo mejor podían ser controlables, ¿no? También tienen un papel a lo mejor las AMPAs de los colegios, ¿no? De hacer educación, la higiene oral, pero muchas veces en esos postres o en esas comidas que dan en los colegios. A mí me sorprende mucho que en el lugar en el que tenemos que dar una educación general, digamos, pues a veces haya padres o madres que se estén peleando, ¿no? por ese postre o por esa guardería en la que le dan galletas y demás cuando en casa toma fruta, ¿no? Entonces, bueno, al final la responsabilidad es de la familia, tienen que coger esa responsabilidad los padres y al final un niño cuando viene al colegio no trae dinero y ese niño no se va al supermercado a comprar pues, bueno, el resto de cosas que pueden correr un riesgo, ¿no? para nuestra salud. Bueno, gracias, Iván. Paloma, nos comentaba Iván en Navidades, posiblemente el periodo donde más azúcar comemos, ¿no? ¿Es el azúcar, y sobre todo nuestros niños y nuestras niñas, es el azúcar el peor enemigo para los dientes? Y si es así, que sé que la respuesta es que sí, ¿por qué? Mira, os voy a leer directamente, además textualmente, lo que dice la Federación Dental Internacional sobre este tema. Venga. Dice, los azúcares libres en la dieta constituyen el principal factor responsable de la caries, inducen la proliferación de bacterias productoras de ácidos que desmineralizan el esmalte y la dentina, produciendo lesión de caries. Ahí lo tenemos todo.
Los esfuerzos de promoción de la salud deberían ir dirigidos a controlarlos. Fijaros que si empezamos a leer cuestiones dedicadas a la dieta de los niños, prácticamente ahora mismo nos prohíben la utilización de azúcares antes de los 2 años de vida. Y sin embargo estamos viendo niños con meses que van con su galleta por la calle, que van con su chupachús. El pediatra te da una piruleta y el portero tiene una cajita de pelos para darte cuando sales. Esas cositas van creando adicción y no son recomendables para los niños menores de 2 años. Pero es que a partir de entonces tenemos que vigilar todo muchísimo. ¿Qué nos hace especial daño? Pues tenemos ahí las personas que tienen la costumbre de mojar, que todavía existen, el chupete con miel o con azúcar, o mermeladas para saciar al niño o para callar al niño con el chupete. O sea, tenemos ahí 2 cuestiones que nos van a ser muy perjudiciales. El chupete por un lado y lo que estamos metiendo en el chupete en el mismo lado. ¿Qué tenemos? Hay gente que mete en el biberón alimentos azucarados, cereales. Ese biberón a lo mejor está durante horas por la noche haciendo ese efecto. Luego eso también lo deberíamos de vigilar y evitar. Y otra cosa que es muy importante, y yo veo que existe en ello bastante dejación por parte de las familias, es el hecho de la consistencia de los alimentos. Qué duda cabe que tú vas a una pizzería y está llena de niños. Ujú. Vas a una italiano y está lleno de niños. Los alimentos que no tienen una consistencia suficiente no ayudan a la formación de la boca, no ayudan nada a la formación de las arcadas dentarias y eso lo debemos de modular también. ¿Qué recomiendo? Pues hay muchas lecturas. Actualmente tenemos en la web de la Sociedad Española de Odontopediatría, la web de la SEO, tenemos una guía que recomiendo que se llama concretamente, textualmente, Guía de Micronutrientes y Salud Dental. Ahí nos van a decir qué significa cada alimento que tomamos y cómo nos puede beneficiar la constitución dentaria del órgano dentario y además en lo que es las texturas de la alimentación y por qué. Y van desde alimentos de hoja verde hasta probióticos y prebióticos. Yo aconsejo esta lectura porque realmente te abre la luz. Y también otra, quizá en sentido negativo, que es una web que hay en la cual te dice cada alimento qué cantidad de terrones de azúcar tiene. Es muy visual y en un momento te das cuenta de que el ketchup, que parece que es tomatito, o incluso una lata de tomate frito, digamos estándar, tiene una gran cantidad de azúcar. Es decir, cosas que no pensábamos que pudiera tener, son alimentos que tienen azúcar. No existe ni un solo cereal que vayas al supermercado que no tenga azúcar. Creo que es el Kellogg's, pero yo quizá no, me parece que no les va a gustar. Así que ojo con los azúcares que son la primera fuente de, digamos, de contacto con la enfermedad de caries y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Enfermedad de caries de la que hablamos ahora. Iván, las caries, posiblemente la gran patología dental de los niños y de las niñas, ¿no? Pues sí, ahí hablaba la doctora Paloma Planels de enfermedad de caries y a mí me gustaría hacer aquí hincapié en ese imaginario colectivo al que hacía referencia antes de muchas veces las creencias que tenemos como sociedad al respecto, ¿no? Entonces, tú cuando a una persona le dices tiene caries, lo primero que va a pensar es en un agujero o en una zona negra, una zona marrón, pero es muy importante diferenciar entre enfermedad de caries y lesión de caries, ¿no? Es decir, el típico ejemplo que te dicen por ahí en los cursos es la varicela, la lesión es la ampolla y la enfermedad es la situación general, ¿no? de infección. Entonces, el proceso de desmineralización y remineralización es natural en la superficie microscópica del diente, ya que los procesos de la saliva con los remineralizantes y demás. Entonces, la enfermedad de caries es el desbalance que se produce en esa boca por culpa de la suma de pobre higiene oral y, sobre todo, una dieta alta en carbohidratos, haciendo hincapié en los azúcares, ¿no?
y al final la lesión de caries es lo que vemos. Entonces yo les hago hincapié a las familias que, bueno, que esos agujeros que ven, sí, pero por eso decía antes que la primera visita es lo más importante. A mí de nada me sirve. Si usted tiene 3 lesiones de caries, que se las voy a empastar o hacer lo que tenga que hacer al respecto y no cambiar hábitos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esos hábitos para curar no solo las lesiones de caries que curaremos, sino también la enfermedad de caries. Paloma, en este sentido me imagino que quieres añadir alguna cosa, ¿no? Cuando hablamos de las caries, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende es que con la información que tenemos ahora mismo, que está al alcance de todos, te encuentres con padres que dicen, hombre, ¿cómo le voy a dejar sin azúcar? Qué triste, ¿no? Qué triste es la vida sin azúcar. No saben que existen posibilidades de tomar lo que quieras y luego hacer una higiene oral con bebido en profundidad. Pero sobre todo lo que queda es que sumamos, como decíamos antes con las Navidades, sumamos fiesta igual a dulce. Y en este país nos gusta mucho la fiesta. Entonces siempre hay algo que celebrar y siempre tiene un bollo, una torta o algo específico para celebrar esa fiesta. Pero no pasa nada, tú te puedes dar ese homenaje. Si luego cuidas tus dientes, no pasa absolutamente nada. Lo que sí que hay que tener cuidado es que el azúcar engancha. Y si empiezas muy pequeño, queda ahí un poquito ese enganche para la edad adulta. Y eso yo creo que es lo más pernicioso. Iván, ¿cómo se curan las caries? Si es que tienen cura. Bueno, pues volviendo a lo de antes, un poco hablando de enfermedad de caries y lesiones de caries, pues para curar la enfermedad de caries, pues se cura en casa, como dice, yo lo he escuchado a la doctora Jenny Abanto, que es una compañera nuestra que siempre lo pone al final de sus presentaciones, aunque la caries se cura en casa, porque si no cambiamos esos hábitos, las lesiones de caries volverán a empezar, ¿no? Y la principal cura para nuestra enfermedad de caries, que es una cosa desconocida, es la propia saliva, ¿no? La saliva tiene una capacidad de curación y demás increíble. Y en esa propia saliva pues tenemos calcio, fosfato y otros remineralizantes que si el balance de aporte de carbohidratos y azúcares es bajo o los eliminamos con esa higiene que decía la doctora Planel, pues lo que vamos a fomentar es la remineralización natural. Además, la saliva tiene capacidad tampón. ¿Qué es la capacidad tampón? Pues la capacidad de nivelar ese pH. Si ha bajado el pH por una ingesta de azúcares y demás, la producción de nuestra saliva, salvo en algún problema muy concreto, va a salir neutra en nuestra boca. Va a salir a pH neutro o casi neutro y va a hacer que esos niveles vuelvan a recuperar la salud. Entonces, la saliva por un lado, los hábitos por el otro, la enfermedad de caries se cura en casa y luego las lesiones de caries pues ya las cura el dentista. Primero pues preveniéndolas y también con algún tipo de tratamientos y luego con ya curativos que nos gustan mucho menos porque no somos conservadores. Paloma, ¿alguna intervención más? Sí, bueno, se trataría de añadir algo a cómo se curan. La prevención hemos visto que es fundamental. ¿Qué es para nosotros los odontopediatras como de ley? Estamos viendo el diente, sobre todo el primer molar permanente, pero también los dientes de leche, que erucciona completamente sano. Y de repente empezamos a ver que tenemos alguna lesión, la curamos, podemos tener una nueva lesión en ese diente, la volvemos a curar y cada vez es más amplio el volumen de diente que perdemos de esmalte y de dentina natural. Sustituye esto por cosas extrañas, completamente fuera de nuestro organismo, no tienen nada que ver con nosotros, que son los empastes, de un tipo o de otro. ¿Cuál es nuestra seña de identidad? Yo creo que va en el ADN de cualquier odontopediatra. Ser mínimamente intervencionistas, es decir, vamos a procurar que ese diente que estamos viendo salir sano se mantenga sano. Y si tengo alguna intervención que sea mínimamente invasiva, es decir,
que cuidemos todo el tejido dentario remanente. Y para ello existen remineralizantes dentarios, es profundo. Hay tratamientos que podemos hacer mínimos, con remoción mínima de esa lesión que se ha producido en el esmalte, que se ha producido en el esmalte y la dentina, y todo protegiendo absolutamente todo el tejido sano que tiene ese niño, para preservarlo para un futuro. Qué duda cabe que yo tengo la sensación, y siempre lo digo, el otro día en una conferencia me pasó igual, yo tengo la sensación de que siempre llegamos tarde, de que hay algo que se nos escapa. Cuando vemos al niño, ya está la lesión ahí. Y eso a mí me da muchísima vergüenza, por un lado, porque soy una persona que se tiene que encargar de mantener esa salud, pero es que es muy difícil contener y hacer una buena higiene oral, sobre todo desde las primeras fases y sobre todo en épocas en las cuales todos tenemos nuestros problemas y es muy difícil controlar correctamente la higiene oral del niño. ¿Qué pasa? Después tendremos que ir a tratamientos más amplios, a destruir, a llevarnos más tejido dentario que ya está destruido. Y desgraciadamente tenemos que terminar con la extracción. Y perder prematuramente un diente, tanto si es de leche como si es un diente permanente, es realmente desilusionante. Entonces, yo pienso que si somos capaces de vigilar todos esos procesos desde el comienzo, podremos mantener más tiempo los dientes sanos en la boca del paciente, porque además, cuando sale un diente de la boca, sea de leche, según la época, o permanente, te poner algo que lo sustituya. No nos gusta ir desdentados a nadie, y a un niño tampoco. En este punto vamos a intentar promocionar la salud, vamos a hablar de esa higiene, vamos a intentar prevenir estos males que tanto Iván como Paloma, los doctores, nos han explicado. Empecemos por el principio, Iván. ¿Cuándo y cómo debe empezar la correcta higiene de un niño o de una niña? Bueno, la higiene oral, ese cepillado, debe empezar desde la salida del primer diente, ¿no? Pero antes de eso, hay que saber también que una pobre higiene oral en los cuidadores pues puede ser un factor de riesgo. Es decir, aún hay bastante bibliografía al respecto y cada vez más cuando hablamos de microbiota y demás, pues que los convivientes compartimos esa microbiota. Es decir, no hace mucho salió un artículo en el que evaluaban a familias y todas esas familias se evaluaba la microbiota oral y veían que de alguna bacteria en concreto que habían estudiado genéticamente era igual. Es decir, que prevalecen la que tiene más potencial y si nosotros mantenemos una buena higiene oral de nuestra boca, pues al final la flora que va a tener nuestro hijo probablemente sea esa. Si nosotros dejamos que nuestra flora sea patógena, pues probablemente sea esa. Entonces, para evitarlo, primero nosotros tener una buena higiene oral y después empezar con la higiene oral del pequeño. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a cepillar? Pues debemos empezar a cepillar desde la salida del primer diente. El primer diente sale y debemos empezar a higienizarlo con un cepillo normal, ¿vale? Y 2 veces al día al menos. A partir de ahí, pues el odontopediatra juega un papel fundamental, ¿no? La primera visita se recomienda entre esa salida del primer diente y el primer año de vida. Me gusta hacer hincapié aquí a lo que decía la doctora Planels, que los dentistas, por desgracia, somos reparadores, el concepto del tejido dental, es decir, no somos regeneradores. Cada vez los materiales mejoran, ¿no? Más duraderos, con mejores características, etcétera, etcétera. Pero al menos por ahora, y yo creo que nunca se inventará nada mejor que el propio diente. La enfermedad de caries es una enfermedad 100% prevenible, dependiente de los hábitos. Entonces, primera visita, la salida del primer diente y el primer año de vida, lo que os decía antes, para mí la primera visita es la más importante de todas. Dedicamos mucho tiempo los odontopediatras a ella, porque lo importante es prevenir. A mí me gustaría que siempre que voy a un sanitario me dijera que el diagnóstico es que estoy bien, ¿no? Y en parte, o en la principal función de un sanitario debería ser mantener en salud a nuestros pacientes, ¿no? Que tenemos poca cultura de la prevención y de forma general y vamos cuando nos duele algo, cuando tal, y bueno, hay otros condicionantes, pero deberíamos ir antes de que nos duela para que nunca nos duela, ¿no?
y en la salud oral, sobre todo eso, la caries, que es 100% prevenible, pues para que nos den herramientas, los odontopediatras, el equipo con la higienista y demás. Entonces, acudimos al odontopediatra, evaluamos el riesgo de caries, cambiamos hábito y volvemos a la revisión. De forma general, la revisión se recomienda cada 6 meses, pero en función de ese riesgo hay pacientes de muy bajo riesgo porque tienen muy buenos hábitos, que a lo mejor le damos revisión cada año, y otros, en cambio, que le damos cada 3 meses. Y lo importante es, al volver de nuevo, volver a reevaluar ese riesgo. El riesgo individual cambia, porque nuestro riesgo individual por la genética no influye en las caries, no pesa al menos, ¿no? Lo que pesa son los hábitos. Entonces, reiterar que la prevención siempre va a ser el mejor tratamiento de todos. Higienizamos desde la salida del primer diente y pues cuando llegan a consulta en esas revisiones, pues a veces podemos hacer tratamientos preventivos, ¿no? El flúor o los selladores de fosas y fisuras, que es simplemente cuando una anatomía es muy abrupta de un molar, pues rellenamos esa parte retentiva, ese hueco, y eso va a hacer que se metan menos los alimentos y a la vez higienicemos mucho, mucho más fácil el diente. Paloma, te voy a pedir, ya que estamos haciendo esto tan visual, que hagamos una especie de mini clase práctica, ¿no? ¿Cómo debe ser la técnica del cepillado? ¿Nos podrías recordar cómo debemos cepillarnos? ¿Cuánta pasta debemos usar? ¿Cómo debe ser esta? En fin, en general, ¿qué herramientas tenemos que tener para enfrentarnos a esta cuestión de la higiene de nuestros hijos? Pues esto es muy interesante, sobre todo en niños, porque los mayores cogemos el cepillo y, bueno, nos gustará más de un tipo u otro, pero con los pequeños no podemos hacer lo mismo. Los pequeños, aparte de que tienen derecho a elegir lo que quieren, pero aparte de eso tiene que ser adaptado a ellos. Entonces, es difícil que los sepan exactamente qué tienen y qué tipo de cepillado y cepillo y pasta tienen que utilizar si nadie les informa. Esa es otra de las funciones que tenemos los odontopediatras desde el principio. Existen muchas posibilidades de cepillado. ¿Qué es lo que más nos gusta decir? Pues el cepillado tiene que ser eficaz y eficiente. Me da igual que sea de arriba a abajo, de abajo a arriba, en circular, en horizontal, lo que os solemos recomendar. El hecho es que cuando esté cepillado el niño, veamos que ha hecho un correcto cepillado. En este sentido, pues nosotros utilizamos a veces aplicaciones con los dibujos animados que prefiera el paciente, con las aplicaciones de juegos que les llevan a motivarse para el cepillado. Es una de las grandes causas, digamos, de dejación, la falta de motivación. Final del día, nadie le apetece, estamos todos cansados, primera hora de la mañana tenemos muchísima prisa, terminamos de comer y en el colegio no me dejan, terminamos de merendar, ya me he merendado la bullilandia y por tanto ya un poco. Total, es muy complicado, pero sí que debemos de tener ese régimen, como decía Iván, que por lo menos tengamos de 2 a 3 veces al día ese cepillado, porque sobre todo eso también nos va a llevar a el tipo de cepillo y pasta que debemos utilizar. Entonces, os digo, por ejemplo, es una idea de cepillo. Este cepillo es para bebés, para cepillar ese primer dientecito. Es un cepillo muy suave, de silicona, que incluso si queremos se puede esterilizar, aunque no es preciso. Y aquí lo tenemos, es muy ágil y motiva bastante al bebé y realmente no hace ningún daño y no produce ninguna lesión. Tenemos algunas fabricantes que nos dan el cepillo, nos lo aconseja para bebés chiquititos hasta los 2 años, para los primeros dientes. ¿Qué tenemos aquí muy importante? Esa zona coloreada es la cantidad de pasta que voy a introducir ahí. En bebés se aconseja el tamaño de un granito de arroz. Y la pasta va a tener 1000 partes por millón. Os voy a enseñar también un ejemplo de una pasta que tiene esa concentración. 1000 partes por millón en los chiquititos. Inmediatamente después, ¿qué podemos tener? Pues un ejemplo de cepillo para después puede ser este otro, en el cual ya el cabezal es algo mayor. Como veis, tiene también delimitada la zona donde va a ser del tamaño de un granito de arroz, lo que vamos a poner ahí de pasta.
Y en este sentido ya podemos dar la composición a 1500 partes por millón de flúor. Lo tenemos todo especificado detrás, lo pone perfectamente y lo podemos leer y comprobar. 1500 partes por millón de flúor. Para los mayorcitos podemos tener este otro ejemplo en el cual tenemos un poquito más grande el cabezal y seguimos teniendo una zona coloreada. Aquí ya pasamos al tamaño de un guisante, ¿de acuerdo? Y 1500 partes por millón o más, según lo recomiende el índice de caries, como ha dicho anteriormente Iván, que pueda tener ese paciente. ¿Métodos divertidos? Pues podemos recomendar este. Es un cepillo que tenemos que dimensional, que va a cepillar las caras vestibulares y linguales simultáneamente. Y este es un cepillo que creo que es bastante divertido y a los niños les suele gustar bastante el cambiar a otros productos como puede ser este para motivarse. Tenemos en los bebés la técnica que nos gusta utilizar es levantar el labio para ver muy bien las encías, porque es ahí donde es el primer momento que se puede producir la caries. Empezamos a ver una manchita blanca con forma del arco de la encía y esa es una mancha blanca que es un comienzo de caries en el esmalte. Luego ahí sí que es importante que en los bebés levantemos el labio y en esos primeros dientes insistamos en la zona de la encía. En los mayores nos gusta utilizar una técnica que es ponerse por detrás, de forma que tú haces un desbloqueo de la cabeza hacia atrás, apoyas la cabeza en ti mismo y puedes desde ahí estar viendo perfectamente todas las arcadas dentarias. Técnica horizontal en este caso y, como os digo, 2 veces al día y, ojo, muy importante, aquí tenemos otra pasta de dientes que puede ser para ortodoncia. Hemos visto muchas pastas de dientes, casi todos los niños se quejan. No me gusta esta, yo quiero otra. Ojo con los sabores. La pasta de dientes es un medicamento y se debería de mantener fuera del alcance de los niños. Todos vemos y todos los padres les gusta tanto que es que van y se toman, vamos, la pasta me dura nada, se lo comen todo. Cuidadito. Es un medicamento, mantengámoslas fuera del alcance de los niños. Interesantísimo repaso, Paloma, muchísimas gracias. Muy Un gráfico, placer. además. Iván, aparte del cepillo, aparte de la pasta, como nos ha explicado Paloma, ¿hay otro tipo de productos, hay otro tipo de herramientas que podamos utilizar para la salud de los pequeños? Bueno, tenemos otros cepillos. A mí me gusta hablar muchas veces, hay muchas preguntas acerca del cepillo que explicaba ahora Paloma muy bien. Y muchas familias te preguntan del cepillo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mejor cepillo es el que se usa. Eso es una frase que siempre le digo a las familias, que se use esas 2 veces al día, que se use con paciencia y limpiando todas las superficies del diente. Entonces, ese es el mejor. Cuando a veces insiste en, bueno, es que me ve a mí y tal, bueno, cepillo eléctrico se puede usar. No hay mayor problema. A veces cuando le digo, bueno, a ver si tolera el ruido y la vibración, ¿no? Si tú tienes una buena técnica manual, no tienes por qué utilizar el eléctrico con niños. Es decir, lo principal es eliminar esa placa bacteriana, eliminar esos restos de comida, eliminar esos azúcares que ha tomado. Entonces, de forma general, cuando alguna familia insiste y tal, yo digo, mira, si la pregunta es, ¿usted tiene que utilizar cepillo eléctrico? La respuesta es no, es decir, no tiene que usar. ¿Usted quiere utilizar cepillo eléctrico con sus hijos? Es algo de motivación. Todo lo que sea motivación, desde mi punto de vista, pues nos va a ayudar. Motivación, lo que hablábamos antes, fuego, ¿no? Entonces, ¿quiere usted utilizarlo? ¿Usted lo utiliza? ¿El hermano lo utiliza? Pues adelante. Si al niño le gusta, entonces el mejor cepillo es el que se usa, ¿no? Y el que se usa habitualmente, sobre todo. Y eso es lo más importante. Y con respecto a los colutorios, Paloma. Yo me vas a dejar que te diga el mejor cepillo es el que se usa. Yo creo que pocas familias cuando te cambian del manual al eléctrico saben cómo se utiliza un eléctrico. Yo cuando les pregunto, ¿y cómo lo haces? Bueno, pues así, bueno, perdón, es que es como cuando yo siempre les digo,
Tú con una escoba de barrer barres igual que cuando pasas la aspiradora. ¿A qué cambia la técnica? A que si tú coges una escoba y no pasas ese rincón y coges una aspiradora y no pasas ese rincón, te va a dar igual, va a quedar igual sucio. Entonces, hay que cambiar la técnica y hay que conocer la técnica del cepillado con el cepillo eléctrico. Y yo soy con Iván. Si tú estás contento con tu sistema, pero va el lápiz, luego el bolígrafo y ya tendré tiempo en el futuro del ordenador. No voy a pasar esa fase. Cuando yo viajo, me voy de vacaciones, si tengo un eléctrico, pesa mucho la maleta. Uf, vaya, lo dejo. Si puedo, lo dejo. Y vuelvo a la técnica entonces normal, que no me acuerdo de cómo era porque tenía... Es decir, lo que funciona vamos a dejarlo. Y si el niño lo está haciendo bien, mejor así. Por eso, a veces cuando el marketing funciona muy bien y todo, ¡ay, es que ha salido uno que hace y canta una canción entre medias! Vamos a ser lógicos, no vamos a gastar en algo que realmente es útil a lo mejor el manual. Eso para mí es fundamental en niños porque hay mucho marketing alrededor de ellos. Colutorios. Os vuelvo a enseñar uno que puede ser interesante. Podemos tener otros que son de ortodoncia, solo dedicados a ortodoncia. Bien, hay muchos colutorios. A nosotros nos gusta tener la boca siempre fresca y con el colutorio. Eso no te va a quitar el cepillado. Es lo más importante. O sea, el cepillado es lo que hay que hacer. Y luego me perfumo. O lo utilizo porque tiene algún componente médico que me han recomendado que tengo que utilizar. Pero el colutorio en sí se utiliza para remineralizar porque tengo más cantidad de flúor también en el colutorio y se utiliza porque realmente me lo han recomendado para alguna cuestión que me esté pasando. No me va a subir el cepillado, no me vale, no, es que no me da tiempo y me enjuago, no, te va a quedar buen sabor de boca, pero no vas a tener nada más. Tenemos además los cepillitos interdentales, muy útiles para el tratamiento de ortodoncia, para cuando llevo un aparatito en la boca, para cuando tengo un espacio donde se me acumula comida y puedo sacármelo con el cepillito. También puedo utilizar para sacar esa comida de la boca, entre dientes, la seda dental. Esta es muy conveniente porque la seda dental que utilizo es muy cómoda de utilizar entre los dientes. Siempre recomendamos que es posible en los niños entre muela y muela. Los dientes temporales, las muelas, tienen una gran cantidad de caries en la parte donde están chocando una con otra y ahí no entra el cepillo, entra la seda nada más y es muy importante utilizarla. Tenemos también estos otros sistemas, es decir, tenemos de todo, tenemos un inventario perfecto para que esa higiene nos quede absolutamente maravillosa y los vamos a utilizar. Lo tenemos todo ahí y podemos utilizarlo perfectamente. Iván, ¿nos hemos dejado algo en ese repaso? Bueno, yo quería hacer referencia, volver ahí un poco al cepillado. Yo siempre le digo a las familias que realmente la mejor forma de limpiar es la mejor forma de cepillar es la que queda limpio sin hacer daño, ¿no? Y aunque yo les explico en la primera visita la técnica de cepillado, que si deciden comprar un eléctrico, pues también me gusta hacer hincapié en las diferencias. Por el ahorro, yo siempre recomiendo, si la familia lo quiere comprar o ya lo tiene, que compartan cabezales. El cepillo eléctrico suele ser muy fácil de higiene, pero sobre todo eso, un tema de motivación o de que ya lo tengan en casa. Pero, ¿cómo les enseño yo a cepillarle para que sean autodidactas? Pues yo una cosa que soy un fanático es de los reveladores de placa. No sé si esto la población general no suele conocerlos. Y tenemos reveladores de placa que son en clínica y reveladores de placa ambulatorio. Entonces, el que tengo yo en clínica es uno que se llama el Triplac, que, por ejemplo, para la gente que no lo conozca, pues pinta en 3 colores y nos va a pintar la placa bacteriana de menos de 48 horas, de más de 48 horas y la placa ácida. Entonces, sobre todo para esa familia que tú siempre te quieres poner de su parte y hacer equipo, ¿no? Pero a veces no les gusta que le diga que su hijo está mal cepillado. Y realmente está mal cepillado, no pasa nada. Esto es el equipo para aprender todos juntos, ¿no? Aquí estamos en el equipo y el capitán es el niño. Pero si te insiste mucho, le pones el revelador de placa bacteriana y ve que pinta ahí en morado,
a tope, que es el de 48 horas. Dicen, mire, es que este color significa 48 horas de placa bacteriana al menos. Y entonces, bueno, pues quizás sí que tengo que mejorar. Y entonces, para casa, ¿qué les mando? Pues hay reveladores de placa ambulatorios para las familias. Hay varios. A mí el que más me gusta, no sé, es el Plaque Control. Y a mí me gusta que se cepillen primero y que luego lo utilicen. Hay otros reveladores precepillado que pinta un poco, creo, en general, y si tú te limpias bien queda limpio, pero a mí me gusta más que ellos vean donde lo hacen mal, entonces que hagan un cepillado y que después se pongan el revelador de placa bacteriana. Al hacer eso van a ver dónde han hecho mal el cepillado y entonces que vayan a ser autodidactas. Así que un poco como puedan, ensayo-error, sin lastimarse, vayan eliminando esa zona teñida. Y una vez la eliminen de todo, pues nada, el cepillado ha sido perfecto y para la próxima tienen que conseguir que después de ponerse el revelador de placa bacteriana, pues que ya no quede nada pintado. Entonces ya en el primer cepillado pues lo han hecho genial. Entonces, bueno, para quien no lo conozca, que yo siempre que se lo doy a los niños le digo, mira, esto también vale para padres. Es decir, no hace falta que lo use solo el niño, ya que si podemos prevenir de forma general en la familia, pues qué menos, ¿no? Así les animamos a cambiar hábitos de todo tipo, de higiene y dietéticos y salud para todos. Me vais a permitir en este punto que me salte algunas preguntas del guión por una cuestión de tiempo y me derive, Paloma, directamente a la pregunta sobre la salud bucal de los niños aquí en España. Si tenemos datos sobre el impacto de la salud bucodental, o la salud oral, mejor dicho, de los niños y de las niñas en nuestro país. ¿Qué conocemos al respecto? Pues bueno, la enfermedad más frecuente que existe en el niño y en toda la población en general es la caries. Eso sigue siendo una patología universal. ¿Qué pasa con nuestros datos de la encuesta de salud oral en España, que son del 2020, que son las últimas encuestas? Pues que carecemos de datos, que las encuestas empiezan y los datos empiezan a partir de los 6 años. Antes Con lo no hay. cual, no hay nada anterior. Hubo un año, hubo una función que se hizo hace bastantes años, en la cual se cogió a los niños de 2 y 3 años y se les miró. Era apabullante la cantidad de caries. Pero en esta última encuesta no tenemos nada. No tenemos nada de los 2 a los 6 años. Eso es, ¿qué tenemos en la etapa? Pues lo que nos dicen, que el 68% de esos niños nunca ha acudido al dentista. Cuando las asociaciones nacionales de odontopediatría, la Asociación Internacional, la Asociación Europea, la Sociedad Española, recomiendan no ir más allá del año de vida. Fundamentalmente sería ideal cuando comienza a erupcionar el diente. Y no tenemos datos, o sea, lo que pasa es que tenemos ahí un gap importantísimo y digamos, un fallo en la prevención muy importante. Yo cuando estuve presidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría, del año 2000 al 2005, ya se empezaba a ver este problema. ¿Qué pasa con los niños de 0 a 6 años? En la Seguridad Social no se les ve, nadie les evalúa y no tenemos el concepto, pero si son de leche, todavía la gente dice, pero si son de leche. Y eso no puede ser. No puede ser porque, fíjate, llegamos a los 6 años. ¿Qué nos encontramos a los 6 años? Que tenemos el 35% de niños con caries tratadas o sin tratar. Y en los dientes de leche hay un 28% caries. Dientes de leche que ten en cuenta que los últimos que han salido han sido con 2 años y medio. Y los niños a los 6. Y ya tenemos un 30% de caries en esos dientes. Es una locura. Sí. ¿Qué pasa? Pues que cuando llegamos a los 15, resulta que tenemos un 35% de caries. Y son en dientes permanentes todos, porque a los 15 ya no hay más que dientes permanentes. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a lo que ocurre en la corte de los adultos de entre 65 y 74. Nada menos y nada más que tiene un 99,8% de caries. Es la enfermedad más universal. Todos hemos tenido o padecemos caries activas o hemos tenido alguna lesión de caries. Y eso, hoy por hoy, cuando sabes perfectamente cuántos métodos hay de prevención, es una auténtica locura. Eso no hay sociedad que lo pueda asimilar, ni Totalmente. economía que lo aguante. Totalmente.
Iván, más allá de las caries, ¿qué otras patologías son habituales en la boca de los niños? Posiblemente en un porcentaje menor después de escuchar lo que nos acaba de decir Paloma. Bueno, pues otras enfermedades que tenemos en la boca, bueno, tenemos que hacer hincapié en los traumatismos, ¿no? Hoy, por ejemplo, os comentaba que llegaba un poco tarde a esta reunión, ¿no? Que por desgracia había tenido una nena que se había llevado un golpe. Entonces tenemos que prevenir en estos casos, ¿no? Es decir, a veces las malas mordidas pueden tener un riesgo de a la hora no de llevarte el traumatismo, pero una vez te lo llevas, pues hay más riesgo de que el diente se fracture o se escolie, ¿no? También me gustaría hablar del HMI, que es la hipomineralización molar incisivo, que ya estamos en tasas en algunos estudios nos hablan del 40%, aunque bueno, desde mi punto de vista es demasiado, ¿no? De forma general es menos. Y eso es un problema que afecta a los molares de los 6 años, que es el primer molar que sale, y a veces también a los incisivos definitivos. Ese diente, como explicaba al principio de la entrevista Paloma, pues es un diente que se está formando en el proceso de gestación. Entonces, de la importancia de la prevención desde ese momento que puede afectar a la formación, ¿no? Otra patología que puede haber en los niños que, pues, aparte de caries y traumatismos, bueno, la gingivitis puede haberla si hay una mala higiene oral, pero es de baja prevalencia. Las enfermedades periodontales en los niños son de muy baja prevalencia. Sí que, bueno, podemos decir algún dato como que a los te leo 12 y 15 años, sarro y cálculo 28 y 34%. Pero en cambio no tenemos datos de enfermedad periodontal, ¿no? En algún caso puede haber una periodontitis agresiva del adolescente, que es una enfermedad muy, muy, muy poco común, que ahí sí que hay que tratar y demás, pero de forma general nos centraríamos en caries, también hacer hincapié en los traumatismos y tener en cuenta ese HMI para la prevención, ¿no? Yo siempre cuando veo a un niño de poco riesgo, que no lo voy a ver en muchos meses y está a punto de erupcionar ese molar definitivo, que lo vigilen, les instruyo de cómo es ese problema del esmalte y si hace falta que me mande una foto. Y si tiene que venir antes de la revisión a hacer esos selladores de los que hablábamos, pues, por ejemplo. Por último, nada, simplemente hacer una apreciación a las personas con discapacidad, ¿no? Que es un colectivo un poco olvidado de forma general, pues por la política, también por la sociedad y demás, y que suelen tener un alto índice de caries y ahí sí que de enfermedad periodontal, ¿no? De problemas por falta de higiene, por falta de cuidados y por falta de atención, no muchas veces de las familias, sino de la sociedad en general. Y las familias, al tener otras prioridades sistémicas en la enfermedad, pues a veces no lo ponen como prioritario y cuando ya llega el momento y hay dolor, pues a veces no nos queda más que requerir tratamientos poco conservadores. Estamos llegando a casi la hora de programa. El tema es apasionante. No sabía yo que había tanto detrás. De hecho, ahora me gustaría preguntaros por la odontopediatría, la ortodoncia, pero creo que os voy a invitar públicamente, y así me comprometo, a una segunda entrega en la que hablemos de eso, si os parece bien, porque creo que puede ser un tema también muy extenso. Sí, Pero no quería pasar la oportunidad para hablar de preguntaros a los dos, ¿no? Y conocer la opinión de los dos con respecto a ese, entre comillas, que existe, ¿no? Miedo de los más pequeños a ir al dentista, ¿no? Está ese concepto de que vas al dentista, vas a tener un problema. Habéis dado muchos mensajes esta tarde en ese sentido, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos quitarle el miedo a los niños y a las niñas que puedan, o a los padres y a las madres de los niños y de las niñas que nos puedan estar escuchando hoy? Paloma, Iván. Empiezo contigo, Paloma. Uy, fíjate que hay un refrán que se decía mucho y que se dice mucho, que dice,
el miedo al dentista y dice, no hay niños malos, sino dentistas que no saben tratarlos. Es Puede ser. decir, mm, yo creo el miedo a lo desconocido existe en un bebé. Un bebé llega por primera vez a la clínica y todo le es extraño. Si ese bebé nos facilita muchísimo que venga acompañado de su hermano, que ya está harto de estar, o de su amigo, de su primo, que casi le dice, mira aquí en el sillón cuando le das, sube y baja. O sea, que lo vean como un juego, que lo vean como algo divertido. Eso es fundamental. Existen plataformas, tenemos libros, fijaros, yo aquí tengo 2, Damián el Sonrisas, cosas sobre el ratón Pérez, que nos pueden ilustrar acerca de ir preparando al niño. Qué duda cabe que ese miedo a lo desconocido pasa rápidamente, porque en cuanto ven cómo tenemos programada la consulta, qué es lo que hay en la sala de espera, la amabilidad del personal, o sea, es que todo es diferente. Entonces, el miedo al dentista puede existir, pero yo creo que viene de que sin darnos cuenta, los padres a veces decimos, ¡ah! Que tienes que ir al dentista, qué horror. Los compañeros de clase, ¿qué me estás diciendo? A mí me arrancaron un día, o sea, todo el mundo magnifica alrededor del dentista y eso es absolutamente negativo. Entonces, debemos de cuidar mucho y decir a los padres que, bueno, porque ellos cuando salen, ay, con lo que mal que lo paso yo, y hay que ver qué bien se lo paso. No traspases tu fobia al dentista a tus hijos con esos comentarios. O sea, eso es fundamental. Y luego ya es conocer el medio, conocer a los que me van a tratar de motivar a ese niño que ha sufrido o ha tenido este problema, porque lo peor que te puede quedar es precisamente esa fobia al dentista, porque vas a tener muy mala salud oral toda tu vida. Viajamos a una consulta en directo, a la del doctor Iván. Iván, en tu opinión, en este sentido, ¿no? Yo estoy viendo ahora físicamente una clínica totalmente distinta a lo que es una clínica dental, ¿no? Veo ahí un peluche, veo una pantalla, en fin, entiendo que hay ciertos elementos hoy que pueden jugar a favor de Ola en ese sentido, ¿no? Pues sí, un poco lo que decía Paloma, insistir en que el niño no viene con miedo al dentista, viene a lo desconocido. Entonces, una vez llega aquí, el juego, ¿no? El juego simbólico, a tener adaptada la sala de espera y sobre todo tocar, tener, bueno, pues puedo coger aquí ahora un peluche que tenemos aquí, ¿no? Con el espejo. Yo muchas veces llegan, si vienen nerviosos, pues tumbo el sillón al completo, le dejo la jirafa aquí con la dentadura y el espejo al lado, y que sean ellos los que se acercan, ¿no? Yo me puedo hablar con la familia, hablar con ellos y demás, y ahí ellos que empiezan a toquetear, empiezan a jugar, se relajan, ¿no? Que sean ellos quien se lo hace, les doy el propio espejo con el que vamos a utilizar, que se lo pongan en la boca. Entonces, sobre todo el juego simbólico, y a veces las familias, si saben y practican y demás con los libros, como decía Paloma, que nos pueden ayudar mucho, pues ya vienen medio preparados, pero si no saben qué van a hacer, a veces es mejor llegar sin mucha información y que seamos nosotros quien se la demos, ¿no? Con ese lenguaje pediátrico, ese lenguaje figurado. Entonces yo entiendo, yo siempre les digo a las familias que hacemos equipo, ¿no? Y que entiendo que a veces todo lo hacen por bien, pero una frase típica que al entrar no te va a doler o no te va a pasar nada. Entonces les digo, a ver, el niño no es tonto, ¿no? Si tú le dices no le va a doler, puede doler aquí. Entonces, cuando usted entra en el supermercado, no le dice tal. Entonces, yo sé, las familias lo hacen por bien, por supuesto, ¿eh? Pero normalizar la visita al dentista, explicar, jugar, lo que decía Paloma con los hermanitos, y a lo mejor ya el hermano mayor ha venido, que venga el pequeño, que solo sea mirar, y si no, pues dar la información justa, y luego al llegar al odontopediatra, pues bueno, nosotros tenemos las herramientas con los espacios adaptados y demás que favorecerán que sea un adulto sano, lo que decía Paloma, que una persona con fobia al dentista siempre difiere la consulta y todo se pone peor, todo se pone mucho peor. Entonces, con naturalidad, acudir al dentista, prevención y cuidados.
Qué Fíjate maravilla. cómo será que hoy por hoy podrías hacer una salud dental impresionante sin haber tocado un diente, simplemente con consejos de salud. Y da verdad placer ver que el niño va creciendo, va haciendo el recambio dentario y está impecable. Eso es, yo me quito el sombrero. Yo con esos padres les doy la enhorabuena, les felicito. Por favor, dentro de 6 meses nos vemos. Eso es una delicia auténtica. Eso es lo mejor que nos puede pasar a los odontopediatras. Entiendo que ahí entran en juego estas cosas que hemos hablado en la tarde de hoy, ¿no? Es decir, oye, una buena alimentación, unos buenos hábitos de vida de todo tipo, ¿no? La higiene bucodental, por supuesto. Eso es una forma en la que nosotros podemos ayudaros a vosotros como profesionales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Iván, no sé si quieres añadir alguna cosilla más antes de despedirnos. Algo que se haya quedado Nada, en el tintero. simplemente ahora que recordaba, pues eso de los buenos hábitos, ¿no? Porque a veces, por desgracia, la patología genera ese miedo por el tratar. Y luego también muchas veces, pues si hay dolor, pues va a generar, a lo mejor, pues incluso problemas de sueño, problemas de calidad de vida y un montón de horas perdidas en venir al dentista y un montón de horas perdidas en el colegio, en el trabajo de los padres, en dinero, etcétera, etcétera. La prevención siempre será en economía de tiempo y en economía de dinero mucho mejor. Entonces, nada, también por esa parte que a veces, por desgracia, parece que es lo que importa más, ¿no? Por el dinero en esta sociedad. Pues no, el que sea primero la salud, pero todo va a influir, ¿no? Siempre va a ser la economía de la prevención, mucho mejor. Todo está relacionado. Paloma, ¿algún mensaje final? Que existimos, que los odontopediatras existimos, que somos profesionales preparados exclusivamente para tratar a los niños, que las primeras promociones de odontopediatras se formaron en la Universidad Complutense de Madrid. Tuve el placer de poder formar una de ellas en los años 80, que existen en todas las capitales de provincia, que no hay más que buscarlos y encontrarlos. Sin duda cabe que no me basta que un odontólogo le gusten los niños y se le den muy bien. Uy, eso es maravilloso. Hay que conocer realmente la enfermedad de los niños, conocimientos profundos de crecimiento y desarrollo, y hay que formarse profundamente para poder dar y ofrecer lo mejor a nuestros niños y estos que acaban de tener sus experiencias primeras, para que luego tengamos una salud oral en el futuro. Yo cuando sale el primer molar permanente le digo a las madres, enhorabuena, tienes que estar de los 6 años. A tu hijo le tiene que durar desde los 6 hasta los 106 o más, porque él va a vivir esa edad. Y se quedan, y es que es así. Entonces, cuidado, son muchos años cuidando y sabemos que se pueden mantener indemnes. Así que, por favor, vamos a ir al especialista, vamos a ir a las personas que nos van a cuidar esos dientes como si fueran oro hasta el final de nuestros días. No hasta el final, porque luego pasarán a otros profesionales, pero sí van a dar el primer empujón para que haya calidad de vida en esos pacientes, esos niños, desde el principio. Pues Paloma, con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer escucharos esta tarde, acercarnos a una realidad desconocida, así lo asumo públicamente, y muy, muy, muy interesante. Y lo que he dicho durante la emisión de directo, creo que como hay algunos campos que no hemos podido abordar hoy por el tema del tiempo, os invito dentro de un tiempo a volver a abrir este espacio para hablar de la odontopediatría, ¿no? De los odontólogos concretamente y de la ortodoncia aplicada en niños, ¿no? y en niñas, que esto creo que también ha cambiado muchísimo, pero creo que eso es para otro capítulo. Paloma, Iván, doctora Planeix, doctor Varela, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Ángel. Un placer poder compartir hoy con la doctora Paloma el espacio. Nada, nos vemos dentro de poco en el Congreso. Dentro de 15 días. Muy bien, pues allí nos vemos y nos damos un buen abrazo. Muy bien. Hasta Nos luego. vemos en el Gracias. Congreso. Hasta luego. El próximo 31 de mayo, finales de mayo, principios de junio, es cuando arranca ese Congreso de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Estaremos allí para
informarnos de las últimas novedades y también poderlas traducir al lenguaje de los pacientes en el proyecto Cuida tus encías. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos en unas semanas con un contenido nuevo relacionado con la salud oral. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas tardes.